Continuamos con la grabación de video. Vamos a ver la parte de las pruebas bioquímicas y la última del diagnóstico bacteriológico. Primero vimos que la toma de la muestra es importante para un buen diagnóstico, así como también su cultivo en los medios adecuados para poder tener colonias aisladas con las cuales podamos estudiar tensiones y reacciones en medio, que a veces ayudan a confirmar el diagnóstico presuntivo del médico. Sin embargo, generalmente se requiere hacer pruebas bioquímicas para hacer la identificación precisa de la especie que causa la enfermedad. Hay muchas pruebas bioquímicas y, por supuesto, hacer pruebas bioquímicas y de susceptibilidad a antibióticos, habiendo tantas pruebas y tantos antibióticos, podría pensarse que es muy laborioso, y en efecto lo es. Afortunadamente hay equipos que pueden hacer cientos de pruebas en un solo día de manera fácil y rápida. La desventaja, por supuesto, es el costo, por lo cual tendremos que analizar algunas pruebas bioquímicas de manera individual. Empezaremos con la prueba de la catalasa como un ejemplo ilustrativo. La pregunta es si esa bacteria que está en la colonia aislada del paciente tiene o no tiene la enzima llamada catalasa. Y la forma de hacerlo puede ser de forma directa, por ejemplo, a través de algunos ensayos como ELISA, Western blot y espectrometría de masas, que son capaces de saber si hay una proteína en una muestra o no. Sin embargo, son muy costosos, de tal manera que si vamos a analizar varias proteínas o varias enzimas, resultaría exageradamente caro hacer este tipo de estudios clínicos, y pues no es correcto. De tal manera que lo que vamos a hacer es medir de manera indirecta la presencia de la enzima a través de su actividad. Me explico, la catalasa es una enzima que rompe el agua oxigenada en agua y oxígeno gaseoso, de tal manera que si colocamos un poquito de la bacteria sobre un portaobjetos y le ponemos el peróxido de hidrógeno y empieza a burbujear, eso significa que hay oxígeno, y el oxígeno vino de la ruptura del agua oxigenada, y por lo tanto la catalasa está presente en esa bacteria y decimos que es positiva para la prueba. En caso de que no se fueran burbujas, decimos que es negativa. Así funcionan las pruebas bioquímicas en general. No se detecta la enzima en sí misma, sino que se detecta su actividad a través de la formación de un producto que podamos medir, ya sea con gas, color, etc. Otro ejemplo es la coagulasa. Esta enzima lo que hace es coagular el plasma, de tal manera que si ponemos bacteria en un plasma así tratado y al día siguiente observamos que se forma un coágulo, la prueba tiene coagulasa, la bacteria tiene coagulasa y es positiva. Si no se forma un coágulo y sigue líquido el plasma, la prueba será negativa. Para ver la presencia de una enzima que se llama citocromo oxidasa C, lo que se hace es colocar en un papel filtro la solución de oxidasa. Le decimos así porque miren el nombre que tiene, terrible, ¿no? De tal manera que ya que está impregnado con la solución de papelito, se le pone sobre él un poquito de la bacteria. Si la bacteria tiene la citocromo oxidasa, este compuesto se va a oxidar y generará un color púrpura. Si no lo tiene, pues no se va a oxidar y seguirá incoloro. Para ver la presencia de la amilasa, la bacteria se cultiva en un gel que tenga almidón. Sabemos que el Lugol es una solución con yodo, tiñe al almidón de color negro. Pues vean lo que pasa si cultivamos la bacteria y al día siguiente, que ya está el crecimiento bacteriano, adicionamos el Lugol sobre la placa. Vean que toda la parte de aquí se tiñó de negro porque hay almidón. En cambio, en este cultivo, la bacteria está rodeada por un halo transparente, lo que significa que no hay almidón y que por lo tanto el Lugol no pudo teñir esta región y la bacteria tiene amilasa. También podemos ver la presencia de gelatinasa, muy sencillo, colocando un caldo con gelatina, inoculamos la bacteria, dejamos cultivar 24 horas y después refrigeramos. Si el medio gelifica, la bacteria no tiene gelatinasa. Si el medio no gelifica y permanece líquido, la bacteria es positiva para esta enzima. ¿Qué es la gelatina entonces? ¿De qué está hecha? Y realmente, ¿qué rompe la gelatinasa? Es algo interesante para ustedes. En el caso de la enzima aminopeptidasa aminoglutámica, lo que se hace es muy similar a la prueba de la oxidasa. Se coloca un reactivo de PLR, aquí está el nombre del reactivo, y sobre ello se coloca la bacteria. Si la bacteria es positiva para esta enzima, entonces este se rompe y genera un color rojo, dando la prueba positiva.
La beta-galactosidasa es una enzima que rompe la lactosa en glucosa y galactosa. También le decimos lactasa, ¿verdad? A esta enzima. Pues bien, para hacerlo ponemos otro sustrato análogo que se llama ONPG, el nombre correcto. Si la bacteria tiene la enzima, este se romperá y uno de los productos genera un color amarillo que puede ser visualizado fácilmente. Para detectar la enzima llamada hipuricasa, se utiliza un medio que contiene hipurato. En este caso, como producto de esta ruptura, se genera glicina y ácido benzoico. Ninguno de ellos genera un color ni nada que se pueda medir a simple vista. De tal manera que lo que se hace es agregar ninidrina. Esta, en presencia de la glicina, da un color violeta y si esto cambia, significa que está presente la enzima. También podemos determinar si las bacterias utilizan algunos azúcares como fuente o no de carbono. Para esto, en un caldo nutritivo se agrega el azúcar a estudiar y un indicador de pH para ver si la utiliza formando ácidos por fermentación. Hay muchos azúcares que se pueden estudiar de esta manera. Además de esto, se puede medir si la fermentación produce gas o no, introduciendo un tubito de Durham en el tubo principal de estudio. Veamos el ejemplo del rojo de fenol como indicador. Aquí se inoculó el caldo de cultivo con glucosa y vemos que no hay cambio de color en el indicador, por lo tanto la bacteria no fermenta la glucosa. En esta de acá ocurrió un cambio de color, lo que significa acidez. Quiere decir que la bacteria usó la glucosa para fermentarla. Y en este de acá es una bacteria diferente que además de usar la glucosa por fermentación, también produce gas que quedó atrapado en el tubito de Durham. Es la misma historia, pero con el azul de bromoquesol como indicador. También podemos saber si la bacteria utiliza otras fuentes de carbono como el citrato. En este caso, si utiliza el citrato como única fuente de carbono, de nueva cuenta el pH se modifica y cambia de color dependiendo del indicador, que en este caso es el azul de bromotimol. La degradación de la urea sigue el mismo principio. Si queremos ver si tiene la bacteria una enzima que se llama ureasa, que rompe la urea en agua, amoníaco y CO2, pues es sencillo porque el amoníaco es básico y si el indicador de pH cambia a básico, significa que está produciéndose el amoníaco y por lo tanto está la enzima. También podemos ver si las bacterias son capaces de reducir nitratos a nitritos. Esto es lo que se va a medir en el ensayo. Algunas bacterias resulta ser que utilizan los nitritos para producir nitrógeno gaseoso o bien desnitrificarlo a amoníaco, ya sea que en este caso pase por óxido nítrico, óxido nitroso, hasta finalmente la forma gaseosa. Para cuantificar los nitritos se añade al tubito, después de que se inocula el medio que tiene los nitratos, se añade el tubito sulfonamida y naftilamida. Estos compuestos, en presencia de los nitritos, van a dar un color rojo. ¿De acuerdo? En caso de que la prueba sea negativa, se hace una prueba más. A ese mismo tubo negativo se le añade zinc y el zinc lo que hace es reducir químicamente el nitrato a nitrito. Y como ya están los compuestos, si hay nitrito, dará de color rojo. Veamos. Esta bacteria fue inoculada en el medio con nitrato y al día siguiente se le añadieron los compuestos ya mencionados y no dio color, es negativa para nitrito. En cambio la de acá sí reaccionaron los compuestos con el nitrito y dio color rojo, es positiva para nitritos. A estas que son negativas se toma el tubito y se le añade zinc y puede haber dos resultados, que no cambie el color, lo que significa que en el medio ya no había nitratos. Vean que no había porque no estaba el de acá. Quiere decir que se fue a una fase final. Pero en el caso de acá, sí hubo un cambio de color, lo que significa que estaba presente los nitratos y por lo tanto la prueba también es positiva. También podemos medir la producción de ácido sulfídrico, para lo cual la bacteria se inocula en un medio que contiene sulfato ferroso, ya que las bacterias pueden producir este ácido a partir de aminoácidos como la cisteína, la metionina y otros sulfatos.
Y en presencia del sulfato ferroso se forma un precipitado de sulfuro ferroso de color negro que fácilmente es visible en el tubo de reacción. Para medir la presencia de la enzima llamada triptofanasa, la bacteria se inocula en un medio que contiene triptofano. Esta enzima rompe a este aminoácido en indol, y el indol se tiñe de un color en presencia del reactivo de Kovac, que está formado por estos compuestos. De tal manera que si es positiva, se formará un anillo de color rojo en la superficie del medio. Las bacterias pueden utilizar los aminoácidos descarboxilándolos o desaminándolos de forma oxidativa para producir también energía y nutrientes y fuentes de carbono. Cuando esto ocurre, se liberan aminas que son fuertemente alcalinas y el medio puede tomar este pH. Lo que se hace para hacer las pruebas de descarboxilación es lo siguiente. En los tubitos se coloca glucosa y glucosa. Y también en uno de ellos se coloca el aminoácido de prueba, como por ejemplo en este tubito se colocó lisina. Posteriormente se adiciona la bacteria y al día siguiente se observa a ver si hay cambios en el pH a través del viraje de color de los indicadores. Vemos que aquí hubo crecimiento, pero no hubo cambio de pH, no se acidificó. Por lo tanto, la bacteria descarboxilizó a la lisina, pero no utiliza la glucosa para fermentarla. En el caso de acá es lisina positiva, pero también es glucosa positiva. Y en el último caso es negativa para la lisina y positiva para la glucosa. Podemos medir también la desaminación de aminoácidos, como en este caso, buscando la presencia de la enzima llamada fenilalanina desaminasa, la cual rompe la fenilalanina. La bacteria se cultiva en un medio que tiene el aminoácido y que además tiene cloruro férrico. Cuando la fenilalanina se rompe, se formará ácido fenilpirúvico que en presencia del cloruro férrico forma un color verde oscuro en la superficie del tubo en pico de flauta. De igual manera, podemos saber si una fermentación genera productos ácidos o neutros respectivamente. Para ello, la bacteria se cultiva en caldo con glucosa y con peptona. A uno de ellos le haremos la prueba del rojo de metilo. Directamente se le pone este indicador de pH y si se torna de color rojo, significa que el pH es ácido y por lo tanto se formaron ácidos orgánicos derivados de la fermentación. En el caso contrario, los productos de la fermentación serían neutros, como por ejemplo la acetoína. Esta es la prueba de Bowe-Proskauer. Para ver esta formación de acetoína, se adiciona naftol e hidróxido de potasio, lo cual hace que se forme diacetilo, formándose un color rojo en la superficie del tubo de cultivo. Finalmente, veremos un medio muy usado para hacer las pruebas bioquímicas en enterobacterias, que es el agar-Kia. El agar-Kia o Kliger con hierro sirve para determinar la producción de ácidos, pero más importante para ver el uso de los carbohidratos glucosa y lactosa. El medio tiene glucosa al 0.1% y lactosa al 1%. Recuerden que esto es importante. Hay muy poca glucosa y hay mucha lactosa. El indicador de pH es el rojo de fenol. Los tubitos se preparan de forma inclinada y la inoculación se hace por picadura y por estriado. Esta configuración de tubo inclinado o pico de flauta genera dos cámaras. Una en la cual hay aire, y esta es una superficie aeróbica, y un fondo anaerobio en el tubo. De tal manera que podemos saber si se están liberando productos alcalinos derivados del uso de los aminoácidos o si están produciendo fermentación anaerobia con la respectiva fermentación de ácido y cambio del color amarillo del indicador de pH. Veamos este ejemplo. En este ejemplo se inoculó la bacteria por picadura y por estriado. Recuerden que esta es la parte aerobia que permite la diseminación de los aminoácidos para formar aminas alcalinas, y que el fondo del tubo es anaerobio y que solamente puede ocurrir fermentación de azúcares. Pues bien, no hubo cambios de color en él. Quiere decir que esta bacteria no fermenta ni la glucosa ni la lactosa. Recuerden que la glucosa se encuentra en pequeña cantidad.
Las bacterias usan estos compuestos en el siguiente orden. Primero glucosa, si se acaba la glucosa usan lactosa y finalmente aminoácidos para la eficiencia metabólica, por supuesto. En este caso tenemos el ejemplo de una bacteria que no fermenta lactosa, pero que sí fermenta la glucosa. ¿Qué ocurre? Al principio hay glucosa y la bacteria la utiliza y produce ácido y el tubo cambia de color a amarillo. Pero como hay poquita glucosa, esta se agota en pocas horas y en la parte de arriba, en la aeróbica, se empiezan a formar las aminas que vuelven a darle el color original al medio de cultivo. El color rojo es el original. En el caso de una bacteria que sí fermenta glucosa y lactosa, tenemos el siguiente escenario. A lo largo del tiempo se usa la glucosa, posteriormente la lactosa, y como hay mucha de esta, no es necesario hacer la diseminación del aminoácido, por lo tanto, el tubo se conserva de color amarillo. Tenemos el ejemplo real aquí, en el tubito este, la bacteria no fermenta ni lactosa ni glucosa y el pH nunca cambió, tampoco el color. En el segundo caso, tenemos una bacteria que es fermentadora de glucosa y también de lactosa porque se conservó el color amarillo a lo largo del cultivo. En el caso de acá, es una bacteria que fermenta la glucosa, pero que no fermenta la lactosa. Por eso ocurrió la diseminación de aminoácidos y el pH se restableció alcalino. Esta de acá es una que no fermenta glucosa, es lactosa positiva, pero produce ácido además de lo anterior dicho. Y esta corresponde a una bacteria que es acá lactosa negativa y acá una bacteria que es lactosa positiva, glucosa positiva y ácido positiva. Bueno, como ven, dimos algunos ejemplos de una gran cantidad de pruebas bioquímicas, pero también mencionamos que hay equipos automatizados que permiten hacer muchas pruebas bioquímicas en poco tiempo. Son microsistemas, pequeños pocitos que ya vienen listos para cargar con la muestra y que pueden ser leídos en lectores automatizados como el BACTEC 2, que puede hacer una gran cantidad de pruebas bioquímicas de manera sorprendente y rápido. Si quieren más información, aquí está una dirección de cómo funciona este aparato impresionantemente útil en los hospitales donde hay mucha demanda de trabajo. Bueno, por esta parte sería todo y en los siguientes videos veremos otros módulos. Con este módulo, de hecho, con este video terminamos el módulo 1 del curso de bacteriología. Nos quedan dos módulos. El módulo 2 sería bacterias gram positivas y el módulo 3 bacterias gram negativas. Parecería que falta mucha información, pero ya verán que no es tanta. ¿Por qué? Porque hemos visto a grandes rasgos todas las características de las bacterias y de las enfermedades infecciosas que causan, de tal manera que el resto de los videos será de alguna forma recordar mucho de lo que ya hemos visto. Bueno, hasta aquí esto, que pasen buenas tardes.